Un fraterno saludo a toda Latinoamérica y el mundo. Soy el doctor Carlos Alberto Lescano Alba, médico intensivista, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, OPEMI, coordinador nacional de Proyecto Sepsis Perú y también coordinador de la mesa de trabajo de hemodinamia en sepsis de Proyecto Sepsis Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre respuesta y tolerancia a fluidos en shock séptico. Vamos a revisar estos aspectos que ustedes pueden apreciar relacionados a estos conceptos de respuesta y tolerancia a fluidos. Empecemos. Primero hay que recordar que el shock séptico también es una emergencia porque el retraso en el tratamiento y en el soporte hemodinámico del paciente con shock séptico va a generar una mayor morbimortalidad. Por eso que hay que actuar lo más rápido posible, no solamente manejando la causa, es decir, la infección que genera este shock séptico, sino también dando el soporte hemodinámico respectivo. Y por eso viene el concepto de la hora de oro, ¿no? En donde se encaja, como ya vamos a ver, en la fase de salvataje o rescate del manejo del paciente en shock séptico. Es muy importante entender, si vamos a hablar de respuesta y tolerancia a fluidos, el concepto general de soporte hemodinámico, ¿no? Que es muy importante tener en cuenta que hay que evaluar los signos de perfusión para determinar si un paciente se encuentra o no en shock circulatorio clínicamente por falla, valga la redundancia, del aparato cardiovascular, ¿no? Y recordar que esos signos de perfusión son los que tienen que ser reevaluados constantemente para ver si se recuperan o no con el manejo hemodinámico temprano, ¿no? Y así también evaluar el lactato sérico que puede elevarse en el contexto de shock séptico y cómo este puede ir mejorando con el manejo adecuado, ¿no? Entonces son parámetros que nos ayudan. Además de que hay algunos marcadores gasométricos venoso central arterial, como el cociente respiratorio, ¿no? Que me va a permitir también ver si el paciente se encuentra en metabolismo anaeróbico o no, y tenemos que optimizar el manejo. Estos objetivos clínicos de partida y de reevaluación, ¿no? Son muchas veces no necesariamente tempranos, porque desde el punto de vista ya de microvascular, del punto de vista estructural, muchas veces en el contexto de shock séptico ya tenemos una alteración microvascular y tenemos una lesión del glucocálix endotelial que hace que probablemente el manejo y la contención de líquidos dentro del espacio vascular se vea comprometida, y conforme van pasando los minutos y las horas, que va a ser mucho más complicado poder optimizar este volumen intravascular con fluidos. Por eso que hay que actuar lo más pronto posible y controlar también la causa de fondo. El enfoque inicial hemodinámico es tratar de optimizar la presión de perfusión tisular, y eso va por optimizar la presión arterial media, cuyo rango más o menos promedio va entre 60 y 70 milímetros de mercurio para alcanzar esta presión de perfusión. Pero así también optimizar el flujo sanguíneo cuando corresponde, sobre todo cuando tenemos saturaciones venosas centrales de oxígeno bajas, por debajo del 65%, con hemoglobina y saturación arterial en rangos aceptables, que nos hace pensar que el problema está en la bomba cardíaca, en el gasto cardíaco, ¿no? Más aún, sobre todo, cuando tenemos una diferencial entre la presión venosa central de CO2 y la presión arterial de CO2, que está por encima de 6 milímetros de mercurio. Eso nos orientaría a que no solamente hay que subir la presión arterial si está por debajo de estos rangos, sino también optimizar el flujo sanguíneo, dígase, optimizar el gasto cardíaco. En ese contexto de la optimización del flujo sanguíneo gasto cardíaco, entra el concepto de precarga, contractilidad y postcarga que generan una optimización del volumen sistólico, uno de los componentes principales y objetivos de mejora del gasto cardíaco. Y cuando hablamos de optimización de precargas, es en donde vamos a hablar de estos conceptos de respuesta y tolerancia a fluidos. Ahora, en cuanto a las fases del manejo del shock séptico, ya fue mencionado por Jean-Louis Vincent y por De Becker en publicaciones anteriores, en donde nos hablan que desde el punto de vista conceptual se entiende que el soporte hemodinámico del paciente en shock séptico tiene 4 fases, en donde la primera fase lo que uno busca es salvar la vida del paciente, la fase de salvataje,
en donde toma decisiones rápidas para revertir la hipotensión, para revertir el riesgo de que el paciente pueda ir al colapso y al paro cardiorrespiratorio o pueda tener como consecuencia una falla multisistémica. Entonces, en este contexto, la decisión de pasar fluidos es una decisión muchas veces clínica, ¿no? Una decisión rápida. En cambio, posteriormente, ¿no? En los siguientes minutos u horas, ya viene la fase de optimización de este soporte hemodinámico, en donde probablemente el paciente, además de hacer la resucitación con fluidos, ya se le ha iniciado soporte vasopresor, y aquí lo que necesitamos es optimizar el volumen intravascular del paciente si todavía queda margen de optimización. Y aquí viene el concepto de reto de fluidos, como ya vamos a ver. Posteriormente, ya, como les vamos a mostrar, viene la fase ya de restricción de administración de fluidos y luego la de resucitación, ¿no? Eso lo podemos ver acá. Entonces es muy importante tener en cuenta que en la fase inicial de salvataje, el concepto que vamos a manejar es resucitación con fluidos. En la fase de optimización, reto de fluidos, los dos primeros motivos de la charla de ahora. Y en la fase de estabilización o consolidación, restricción de fluidos. Y finalmente en el paciente que ya esté estable, generar la de resucitación de fluidos, es decir, nuevamente generar un balance negativo que permita restaurar el volumen corporal total de agua a su estado basal en la medida de lo posible. Resucitación versus reto de fluidos. Como ya les había mencionado, en el abordaje inicial o en la fase de salvataje, ¿no? Lo que se hace es una resucitación con fluidos y muchas veces, si no se tiene, por ejemplo, la ecografía inmediatamente a la mano, se basa en criterios clínicos, en la historia y el examen físico, ¿no? Si yo tengo a un paciente que está hipotenso, cuya historia clínica o datos me hacen pensar en una hipovolemia franca o estoy evidenciando la pérdida de volumen sanguíneo, aquí tenemos que hacer una resucitación con fluidos. No vamos a esperar a hacer mediciones con instrumentos que retrasan el manejo del paciente. Aquí la intervención tiene que ser inmediata. Y probablemente acá concomitantemente con el inicio de esta resucitación con fluidos, también, ¿no? En el contexto de shock séptico estemos iniciando vasopresores con noradrenalina en la cabeza. El reto de fluidos es en la siguiente fase, en la fase de optimización y puede en la fase de consolidación también, pero con objetivos claros de hasta dónde voy a pasar fluidos en mi paciente, ¿no? Y para eso hay que cumplir una serie de criterios, ¿no? Tratar de ser más restrictivos, ¿no? En este manejo del concepto de reto fluidos. Y acá se basa no solamente en criterios clínicos, sino complementamos con variables o parámetros hemodinámicos, los más objetivos posibles para poder administrar estos fluidos. ¿Cuáles son estos criterios de los que estamos hablando? ¿No? Hay 4 criterios o preguntas fundamentales que debemos hacernos antes de decidir pasar fluidos al paciente, después de la fase de salvataje o después de haber hecho la resucitación con fluidos. Si es que el paciente persiste hemodinámicamente inestable, hipoperfundido, con un shock no compensado, entonces podemos avanzar hacia el segundo, tercer y cuarto criterio antes de pasar fluidos. En el segundo criterio, mi evaluación clínica, paraclínica o hemodinámica, si tengo herramientas, yo debo de sospechar que la causa de la descompensación de mi paciente se debe todavía, en parte o en su totalidad, a un déficit parcial de volumen intravascular, ¿no? El tercer criterio es aquel que me va a permitir definir si mi paciente es o no respondedor a volumen. Para eso tengo estrategias para saber si mi paciente es respondedor o no a volumen. A esto le llamamos pues la respuesta a fluidos, ¿no? Y el cuarto criterio, también muy importante, es descartar que mi paciente tenga edema pulmonar, ¿no? O aumento del agua pulmonar extravascular elevado, que me habla de probablemente o un compromiso per se a nivel pulmonar o una falla del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero también es muy importante en el concepto actual descartar que no haya congestión venosa sistémica grado 2 o 3, que se evalúa, como ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, con el protocolo VEXUS, y que me está evaluando preferentemente el lado derecho del corazón. Entonces a esto le llamamos tolerancia, ¿no? Tolerancia a fluidos, ¿no? Revidenciado a nivel pulmonar con respecto al ventrículo izquierdo y a nivel sistémico, ¿no? Venoso con respecto al ventrículo derecho, ¿no? Si mi paciente cumple estos criterios que les he mencionado,
entonces sí podemos administrar fluidos y vamos a reevaluar para ver si es plausible volver a pasarle fluidos. Recuerden, en el contexto de paciente que está recibiendo probablemente ya vasopresores. ¿Cuáles son las estrategias para evaluar la respuesta a fluidos? ¿No? Recuerden que tenemos acá el concepto fisiológico de la curva de Frank-Starling, ¿no? En donde cuando yo optimizo la precarga de un paciente, ¿no? Debería de mejorar el volumen sistólico si esta persona o paciente, ¿no? Está en la fase de dependencia precarga o respuesta a volumen. ¿Qué significa? Que cuando yo le pase una cantidad de fluidos, 300, 400, 500 mililitros del mejor fluido posible, su volumen sistólico se va a incrementar más de 10 a 15%. Muy bien, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo responder al volumen? Y este es el gol estándar de oro, ¿no? Con respecto a todos los parámetros que me tratan de predecir respuesta a fluidos. Ahora, ¿cómo este concepto fisiológico lo voy a trasladar a la cabecera del paciente? ¿No? Una estrategia es tener una herramienta que me permita medir de manera idealmente continua el volumen sistólico y para evitar pasarle fluidos exógenos a mi paciente, hacer la estrategia de elevación pasiva de miembros inferiores. Yo tengo a mi paciente con cabecera a 45 grados, evalúo el volumen sistólico, 30 mililitros, luego mi paciente bajo la cabecera, elevo las piernas, 45 grados más o menos un minuto y vuelvo a evaluar el volumen sistólico. En este ejemplo está en 40 y hago un cálculo del incremento porcentual del volumen sistólico. Si ese incremento porcentual del volumen sistólico es más del 10%, se considera que este paciente es respondedor a volumen, ¿no? Hemos movilizado con esta maniobra, ¿no? Volumen de reserva venoso en el paciente hacia el corazón. En este ejemplo, el incremento fue de 33,3%, responder a fluidos. Esto también se puede hacer con administración exógena de fluidos, ¿no? Yo tengo un paciente que tiene un basal de 30 mililitros, le voy a administrar fluido de manera exógena, ¿no? La cantidad que habíamos mencionado, y si aumenta también más del 10%, sería responder a fluidos. La diferencia entre ambos es que cuando lo administro de manera exógena, ya el volumen a mi paciente se lo administré y si resulta no responder a fluidos, ya no hay forma de revertir ese proceso. Ahora, hay parámetros que tratan de predecir la respuesta a fluidos y dentro de estos parámetros, obviamente que los mejores son aquellos parámetros dinámicos, ¿no? Que dependen de la interacción corazón-pulmón en el paciente en ventilación mecánica a presión positiva. Uno de ellos es la variabilidad de presión de pulso, que quizás es uno de los más fáciles, más difundidos, pero que hay que saber exactamente cuáles son sus alcances y cuáles son las restricciones que tiene. También la valoración de la vena cava inferior, pero con una evaluación adecuada en el contexto del paciente sin ventilación o con ventilación mecánica, porque el porcentaje de error puede llegar inclusive hasta el 50% cuando no se está adecuadamente preparado para interpretarla en el contexto de la presencia de factores que pueden generar falsos positivos y falsos negativos. Ya hemos mencionado también la estrategia de la elevación pasiva de miembros inferiores, que se puede usar tanto en pacientes con o sin ventilación mecánica, ¿no? Y con una adecuada interpretación del parámetro que me permite evaluar los cambios hemodinámicos, ¿no? Y también herramientas más invasivas como la termodilución transpulmonar o el catéter de arteria pulmonar, que me van a permitir evaluar el cambio de volumen sistólico con la administración de volumen exógeno o la elevación pasiva en miembros inferiores, ¿no? Y para determinar si con el estándar de referencia este paciente responderá o no a volumen. Vamos a hablar ligeramente sobre la variabilidad de presión de pulso, ¿no? Esta variabilidad de presión de pulso que es fácil de obtener, ¿no? Que me permite determinar, ¿no? Si este paciente tiene un valor de variabilidad de presión de pulso por encima del 13%, por lo cual sería responder a volumen, a menos que este paciente tenga falla severa del ventrículo derecho o hipertensión intraabdominal. En ese caso, una maniobra como la elevación pasiva de miembros inferiores, que me muestre que la variabilidad de presión de pulso se reduce, me habla en este contexto de BPP de mayor de 13%, que el paciente sí sería responder volumen. En cambio, si yo hago la maniobra de elevación pasiva en miembros inferiores y la BPP en vez de reducirse se incrementa, habla del riesgo de que sí haya falla del ventrículo derecho o hipertensión intraabdominal y obviamente que este valor ya no es un verdadero positivo, sino un falso positivo, ¿correcto?
Y en el contexto de los pacientes que tienen variabilidad de presión de pulso por debajo del 9%, en donde la compliance es más de 30 mililitros por centímetro de agua, compliance del sistema respiratorio, o tienen un volumen corriente de 8 mililitros por kilo de peso ideal a más, se consideraría que es no responder a volumen. En el contexto entre 9 a 13% o cuando tengo menos de 9%, pero con reducción de compliance y volumen corriente bajo, entonces tengo que hacer estrategias adicionales como el reto de volumen TIDAL, ¿no? En el ventilador mecánico tengo que medir la variabilidad de presión de pulso con volumen corriente de 6 mililitros por kilo de peso ideal, ver cuánto es de variabilidad de presión de pulso, luego subo el volumen corriente a 8 mililitros por kilo de peso ideal y en un minuto más o menos evalúo qué pasó con la variabilidad de presión de pulso. Si esta se incrementó más de 3,5%, ¿no? De valor absoluto, por ejemplo, en este caso de 10% subió a 15%, se considera respondedora a volumen, ¿no? El estudio de Mayat, Treteboy, entre otros de los autores, ¿no? Entonces es muy importante entender esto. Es muy importante entender que para que esto sea válido, el paciente no tiene que tener arritmias y tampoco respiraciones espontáneas y estar en ventilación mecánica a presión positiva. También hay parámetros ecográficos que me van a permitir evaluar la respuesta a fluidos, ¿no? Ya hemos dicho que el estándar de oro es la variación o incremento porcentual del volumen sistólico gasto cardíaco. Y esto también se puede evaluar con la ecografía, ¿no? Obviamente que siempre es operador dependiente y también es aprendizaje dependiente, ¿no? Con un mayor nivel de práctica o práctica dependiente, ¿no? Hace que los resultados sean mucho más confiables. Pero también puedo evaluar variables dinámicas con la ecografía, como ya mencionamos la vena cava inferior, ¿no? Con la transesofágica, la vena cava superior, pero también tenemos las variabilidades con la ecografía, así como hay la variabilidad de presión de pulso y de variabilidad de volumen sistólico, tenemos la variabilidad de la integral tiempo-velocidad con la ecografía y la variabilidad de la velocidad de pico sistólico y flujo aórtico, que son las más confiables cuando son adecuadamente realizadas, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de la variabilidad de la velocidad de flujo aórtico, en donde también depende de la interacción corazón-pulmón en ventilación mecánica, y cuando esta variabilidad, cuya fórmula es similar a la variabilidad de presión de pulso, tiene un punto de corte por encima de 13-14%, habla de que el paciente podría ser responder a volumen. Pero también podemos ver la variabilidad de la integral tiempo-velocidad, ¿no? Para los que hacen ecografía o ya se han preparado en ecografía, que me permite también definir si el paciente puede ser responder o no a volumen, ¿no? Pero además, como ya les había mencionado, la ecografía me permite evaluar el volumen sistólico a través de la evaluación de la integral tiempo-velocidad y del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y poder ver si el volumen sistólico se incrementa o no, más del 10% con el aumento de la precarga. Entonces, estos parámetros tratan de acercarse o aproximarse al estándar o estándar de referencia. Recordemos que todos nosotros, si no tenemos alguna patología cardiovascular seria, somos respondedores a volumen, pero de los pacientes que llegan a emergencia, más o menos el 75% son respondedores a volumen. En la UCI solamente el 50% de estos pacientes en shock son respondedores a volumen y conforme van pasando los días, disminuye la cantidad o porcentaje de pacientes que son respondedores a volumen, por lo tanto es muy importante determinar cuáles son pacientes respondedores a volumen. Y por último, vamos a ver lo que es la tolerancia a fluidos. ¿Cómo vamos a evaluar la tolerancia a fluidos? Y aquí entonces, quizá el paso más importante para tener en cuenta es que un paciente ya deja de ser respondedor a fluidos y de paso ya se considera no tolerante a fluidos cuando el incremento porcentual del volumen sistólico, cuando mejoramos la precarga, es menos del 10%. Peor aún si se negativiza, ¿no? Entonces, este paciente es un paciente en alto riesgo de generar edema pulmonar y de no beneficiarse, pues obviamente, de la administración de fluidos. Ahora, hay varias formas de ver también esta tolerancia a fluidos. Una de ellas es evaluando cómo se comportan estos marcadores de función diastólica con la ecografía en el ventrículo izquierdo, ¿no? Acá tenemos una relación de la onda E con la onda A nivel de la apertura de la válvula mitral con doble pulsado y vemos cómo esta se va modificando conforme vamos administrando fluidos en el paciente, ¿no? Es cierto que va mejorando
la integral tiempo-velocidad, que la podemos ir evaluando de manera concomitante, que nos dice que en esta primera parte hay respuesta a fluidos, pero vamos viendo cómo va cambiando también la relación entre la onda E y la A. Y en esta segunda parte, en donde también se continúa la administración de fluidos, vemos cómo la variación de la integral tiempo-velocidad, dígase de manera equivalente, variación del volumen sistólico es menos del 10%, no responder a fluidos, y cómo ha cambiado también la relación de la onda E y la onda A, que nos habla de que probablemente estamos yendo hacia una fase pues ya de no tolerancia, o sea, de la mano la no respuesta con la no tolerancia, pero no siempre van de la mano, a veces puede haber todavía respuesta, pero ya no hay tolerancia o viceversa, ¿no? Otra forma de esquematizar lo mismo que les he mencionado es cómo va mejorando, ¿no?, el volumen sistólico conforme se va administrando fluidos al paciente en la primera parte y cómo ya no es responder a volumen el paciente en la segunda parte, con un incremento menos del 10% del volumen sistólico, y como de la mano también vemos cómo la parte diastólica se va alterando, ¿no? Empezamos con una relación entre la onda E y la onda A menor de 0,8 y terminamos con una relación mayor a 2. Entonces, también es otra forma de evaluar esa tolerancia a fluidos. También tenemos herramientas un poco más invasivas como la termodilución transpulmonar, ¿no? Diferentes tecnologías, o mejor dicho, diferentes marcas de una tecnología que utiliza la termodilución transpulmonar que me permiten evaluar, además del gasto cardíaco, el volumen sistólico, como ya conocemos, el agua pulmonar extravascular, ¿no? Entonces, poder evaluar con la termodilución transpulmonar el agua pulmonar extravascular me permite también ver si mi paciente tiene un edema pulmonar, ¿no? O si va desarrollando congestión pulmonar en el proceso de resucitación con fluidos versus un pulmón que puede estar limpio o un pulmón que puede tener opacidades, pero que no se corresponden a aumento del agua pulmonar extravascular. El rango normal es de 3 a 7 mililitros por kilo de peso ideal de agua pulmonar extravascular. Y cuando nosotros vamos haciendo la resucitación con fluidos, no solamente debemos de preocuparnos por ver si el paciente deja de ser responder a fluidos, sino también, ya sea con ecografía o ya sea con termodilución transpulmonar en la línea celeste, ver cómo va variando el agua pulmonar extravascular. Por ejemplo, acá tenemos ya un punto crítico de 10 mililitros por kilo de peso de agua pulmonar extravascular, que hace que nos preocupemos en que nos estemos yendo ya hacia la congestión pulmonar. Y en el caso de la ecografía pulmonar, pasar de líneas A con deslizamiento pleural hacia cola de cometa con deslizamiento pleural, que me hablan de congestión. Entonces acá tenemos un paciente que va a empezar el proceso de reanimación hídrica, que está con deslizamiento pulmonar con líneas A, y que si nos pasamos de la mano, ¿no?, con exceso de administración de fluidos, podemos terminar con deslizamiento, pero ya con colas de cometa de 3 a más colas de cometa por campo o ventana de evaluación, incluso aparición de fusión pleural. Entonces hay que tener mucho cuidado con pasar de un patrón de un pulmón no húmedo hacia un pulmón húmedo, ¿no? O si evaluamos el pulmón y está húmedo, entonces hay que considerar la posibilidad de ya no manejar con fluidos a este paciente, sino ir a la siguiente estrategia. Y la otra estrategia para evaluar si mi paciente es tolerante o no a fluidos es hacer la evaluación de la congestión venosa sistémica, y para eso tenemos el protocolo VEXUS, que me permite ver cómo se está comportando, cuál es la capacidad también directamente del ventrículo derecho para aceptar fluidos, ¿no? Aquí voy a evaluar yo, además de la vena cava inferior que ya habíamos mencionado, ¿no? Vamos a evaluar el Doppler a nivel de vena hepática, de vena porta y de vena renal, ¿no? Entonces acá nosotros podemos tener patrones normales a cada uno de estos vasos sanguíneos y tenemos que aprender a reconocer cómo se alteran estos patrones normales ecográficos, ¿no? Pasar, por ejemplo, en una vena, un Doppler de vena hepática, ¿no?, de una S invertida hacia una S que se va hacia la parte superior, ¿no? O pasar de un Doppler de vena porta hacia una onda sinusoidal, o pasar de una Doppler de vena renal, ¿no?, hacia un patrón, ¿no?, hacia un patrón en donde tenemos un pico sistólico con pérdida prácticamente del pico diastólico o de la fase diastólica, ¿no?
Entonces, cuando evaluamos este protocolo BEPS, podemos clasificar al paciente en grado 0, si es que todo está normal, en grado 1, 2 o 3, ¿no? Siendo el 2 y el 3 con venas cavas mayores a 2 centímetros, ¿no? Y con hallazgos también de los otros parámetros que habíamos mencionado de la vena porta, hepática y renal, que me hacen concluir que tenemos una congestión venosa importante. Entonces también es muy importante evaluar este aspecto. Solamente para terminar, recuerden, ¿no?, que más allá de querer rellenar en el shock séptico un tanque que se ha incrementado por la vasodilatación con fluidos, es mejor utilizar un vasopresor para restaurar el volumen del tanque y requerir menos cantidad de fluidos en este paciente que se encuentra en shock séptico. Entonces, la optimización del volumen intravascular de la fluidoterapia va de la mano con un uso adecuado, temprano y racional de vasopresores y con ello la noradrenalina a la cabeza. En la evaluación integral clínica, gasométrica y con herramientas de monitoreo hemodinámico son los que me va a permitir tomar la mejor decisión de cómo debo actuar con mi paciente y también son las herramientas que me van a permitir reevaluar el resultado de esa intervención. Entonces, para llevarse a la cabecera del paciente, la respuesta y tolerancia a fluidos se empieza a evaluar en las fases iniciales del manejo del shock circulatorio, incluido el shock séptico. La estrategia inmediata y clínica de resucitación con fluidos en la fase de salvataje no se debe confundir con la estrategia reto de fluidos en el proceso de optimización del mismo. Los 4 criterios para decidir realizar un reto de fluidos son shock clínicamente no compensado, sospecha de hipovolemia como causa, respondedor a fluidos y tolerante a fluidos. La capacidad de ser respondedor a fluidos se evalúa idealmente con el estándar de oro, que es el incremento de más del 10% del volumen sistólico, o alternativamente con algunos de los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos, entre ellos la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de volumen sistólico, la variabilidad de la velocidad de flujo aórtico, la variabilidad integral tiempo-velocidad, entre otros. Y la falta de tolerancia a fluidos, además de no ser respondedor a fluidos, puede evaluarse con la presencia o no de incremento del agua pulmonar extravascular, ecografía o con termodilución transpulmonar, y el grado de disfunción diastólica, ecografía, con respecto al corazón izquierdo. Pero también con el protocolo VEXUS, evaluando vena cava inferior, evaluando venas suprahepáticas, vena porta y renal para el corazón derecho. Muy bien. Nuevamente ahora para invitarles este 31 de octubre al 5 de noviembre aquí en Lima, Perú, Pan el Médico, donde vamos a tener una gran cantidad de ponentes de talla mundial y la participación de toda Iberoamérica en una ciudad, una rica cultura, una muy experiencia gastronómica para todos, con paisajes hermosos, ¿no? Esperamos para compartir este evento magno académico del Centro Convencional de Lima. Todos se lo pueden hacer. Sean todos bienvenidos a Lima, Perú. Muchísimas gracias.